Lee López Castro. Ella es magíster en literatura infantil y animación a la lectura. Es formadora universitaria en comunicación y en mediación lectora para bibliotecas, programas de lectura y ferias nacionales. También es directora del podcast Entre las Páginas, es mentora en Limalé por la Municipalidad de Lima, es investigadora, especialista en pensamiento crítico, mediación lectora, literatura infantil y juvenil, innovación educativa y análisis de las competencias comunicativas. Entonces, dejamos con Lee todo este tiempo. Por favor, si tienen sus consultas, al finalizar vamos a poder resolverlas con Lee. Y muchas gracias, Lee, ya de antemano por aceptar nuestra invitación. Entonces, dejamos el tiempo contigo. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Perla, y muchas gracias a CACTA Investigación y Didáctica por la invitación de participar de estos encuentros que ayudan a fortalecer nuestro bagaje pedagógico, ¿no? Para poder intervenir de una manera más pertinente en nuestras aulas. Como ya lo han escuchado, se están realizando diferentes webinars y en esta oportunidad yo voy a poder compartir con ustedes algunas ideas en relación a las dificultades que se pueden presentar con el abordaje del pensamiento, de la comprensión lectora, ¿no? Y que estamos viendo justamente en este contexto tan cercano, ¿no? Que estamos cerca a una evaluación, la evaluación ENLA, ¿no? Que habla sobre la lectura y ya hay muchas personas, muchos docentes que están ahí viendo, armando, viendo la propuesta de cómo orientar a sus niños para poder abordar justamente estas evaluaciones que se van a realizar dentro de poco, ¿no? Ya de esta a la otra semana. Y que voy a ir dando algunas ideas de reflexión también que nos deben de hacer pensar de cómo estamos comprendiendo la comprensión lectora, cómo estamos entendiéndola, cómo la estamos abordando, eh, qué cuestionamientos a nuestra propia práctica debemos realizarnos y también algunas recomendaciones, ¿no? Que debemos de ir siguiendo. Voy a compartir la presentación que he planteado por ustedes el día de hoy. Bien. Voy a tratar de ser concisa. En verdad es un tema muy amplio, ¿ah? Revisando información, revisando bibliografía y también viendo un poco de lo que uno va trabajando en el día a día, se da cuenta que abordar este aspecto es muy, pero muy, muy amplio, ¿no? Entonces voy a, en el transcurso de estos minutos, poder tomar algunos aspectos que nos ayuden a nosotros a entender, ¿no? Mejor justamente este aspecto de las dificultades, ¿no? Bien, para ello debemos de entender nosotros y con claridad que el concepto de literatura, perdón, de lectura ha ido cambiando con el tiempo. La lectura antes era solamente entendida como una forma de poder decodificar la información, ¿no? O sea, poder leer y a partir de esa lectura poder pronunciar correctamente las palabras. Pero con el pasar del tiempo ya la visión de la lectura fue variando y hablamos ya de una construcción, ¿no? Una construcción que va realizando el lector, una construcción que parte de que yo como lectora me apropio del texto escrito que puede estar colocado en un libro, que puede estar en un afiche, que puede estar en un post de alguna red social, ¿no? Y frente a ello yo comienzo a darle un sentido, ¿no? Reconocer el propósito que tiene esa construcción dentro de todo un planteamiento social. Entonces voy a ir dándome esa posibilidad de que leer ya no es suficiente, nada más esa idea básica, ¿no? De que es poder mencionar, pronunciar algunas palabras, sino que también qué tanto bagaje léxico puedo tener, cómo entrelazo sintácticamente aquellos elementos que forman parte de la construcción de las oraciones que se encuentran, ¿no? Conformando los textos, ¿no? Justo esta semana estaba trabajando gramática, estábamos trabajando
sujeto simple, sujeto compuesto. Estábamos viendo las ubicaciones de los sujetos, los predicados, cómo en nuestro idioma se permiten hacer las combinaciones y que aún moviendo el sujeto a la ubicación inicial o cambiando la ubicación final y el predicado al comienzo, logramos entender los mensajes que se están produciendo, ¿no? Esa riqueza en nuestro idioma, esa producción que nos permite, esa relación que nos permite establecer, es en verdad muy importante entenderla. Por eso, el sentido sintáctico, ¿no? Entrelazar esas ideas para poder darle un significado a lo que vamos leyendo es fundamental. Entonces, leer no solamente es poder pronunciar unas palabras, ¿no? Para decirlo así en claro, ¿no? También vamos a ir mencionando una investigación, ¿no? De Michel de 1989 que señala que es incalculable el número de alfabetizados que no saben leer, que encuentran muchas palabras y textos absolutamente indigeribles, que después de haber leído una hora o más no han comprendido nada o casi nada, sino que repiten al pie de la letra algunas frases, pero sin haber comprendido significados. Y esto se puede evidenciar cuando tú estás en tu clase y le preguntas a tu alumno, por ejemplo, o le pides una opinión y el alumno te brinda un resumen. Entonces, ahí vemos justamente lo que dice Michelle, puesto en práctica, ¿no? Esa solamente posibilidad de poder repetir, ¿no? Ideas. O tal vez cuando tú le pides que haga una inferencia y lo que produce solamente es una descripción de alguno de los personajes que recuerda bien, porque fue mencionado detalladamente elementos descriptivos de un personaje. Y él te lo menciona, pero tú le pediste que haga una inferencia. Entonces ahí vemos que hay cierto avance, ¿no? Pero limitado en lo que se refiere a las escalas de la comprensión que tiene el estudiante. También es muy, muy importante, justo lo que ya hablaba al comienzo, ¿no? Que estamos ya a puertas de una evaluación, la evaluación nacional ¿no? Y también si hablamos un poco más de manera internacional, hablamos de las evaluaciones PISA, ¿no? Son muy comunes estas evaluaciones dirigidas al área de comunicación en base al enfoque pedagógico, ¿no? Por competencias y que nos hace a nosotros comenzar a abordar la lectura, pero de una manera práctica, funcional, o sea, que los chicos logren ejecutarla, pero no se ejecuta una lectura solamente leyendo, sino también escribiendo, porque va a apoyar el refuerzo del conocimiento, de lo que ha captado, de lo que ha entendido, con lo que se quiere quedar, y que luego eso le permita plasmar más ideas. Por eso la elaboración y redacción de relatos, cuentos, historietas en sí, ¿no? Favorece. Pero ahora, este, ¿cómo, cómo, cómo nosotros abordamos este planteamiento de orientar estas elaboraciones, estas redacciones, ¿no? Entonces, son abordadas con elementos estratégicos, le ayuda a que el estudiante sepa que mientras más elementos que vaya recogiendo de lo leído, más insumos tendrá para poder escribir. Eso, ¿quién lo llega a manejar? El lector estratégico. Ya varias reuniones atrás estoy hablando justamente del lector estratégico y nos ponemos a preguntar nosotros contribuimos y cómo contribuimos a fomentar un lector estratégico. Un lector que frente a un texto tome una postura y vea una táctica para poder abordarlo. ¿Contribuimos? ¿Cómo lo hacemos en nuestras clases? Y si no lo hacemos, ¿cómo podemos iniciarlo? ¿Mm? Y ahí, como les dije, son ideas que nos dejan ahí para la reflexión, para nuestra propia práctica docente. Bien, el proceso de comunicación escrita es bastante complejo, ¿no? En el cual el escritor codifica y el mensaje a transmitir y el lector se va a encargar de decodificarlo, ¿no? En este momento se va a dar un inicio a que en el cerebro de quien escribe y del cerebro de quien lee. Son dos procesos
que nosotros no podemos divorciar, pero que en un momento van a cambiar de papeles también, ¿no? Entonces, tenemos que preparar a nuestro estudiante siempre pensando bajo esta dualidad, ¿no? Que en un momento será lector, pero un momento después será escritor y viceversa, ¿no? Entonces, la dificultad, una de las dificultades puede ser pensarlo solamente de manera aislada y concentrarnos en la lectura o en la comprensión del texto y no viendo que esto también tiene que reflejarse en la escritura posterior que realiza el alumno, ¿no? Y un autor que de seguro todos los que están en este encuentro y que están interesados por la comprensión lectora, la lectura, y que debe ser un escritor, un autor, un investigador de cabecera es Casani, ¿no? Casani nos habla, ¿no? Sobre los signos gráficos que utiliza el escritor para hacer conocer esos mensajes y las intencionalidades, que en consecuencia, para escribir hay que aprender a leer y desarrollar la lectura continuamente. Y esto es algo muy visible cuando en nuestras clases tenemos alumnos que son lectores ya de manera autónoma y que ellos, cuando tienen que pasar a escribir, tienen mayor facilidad porque hay una riqueza en el vocabulario, hay unas herramientas discursivas que manejan con mayor énfasis, hay una posibilidad estratégica de cómo producir su texto, ¿no? Ahora bien, bien, ahora bien, para entender el significado de leer, cómo comprender, se recurre a lo que señala Palacios en el 2001, ¿no? En relación al significado de un texto, no reside en la suma de significados de las palabras que la componen, sino solo coincide con el significado literal del texto. Ya hablamos de un aspecto global. Por ende, cuando nuestro estudiante comprende algunas palabras de manera individual, pero no logra hacer una conexión entre ellas, una interrelación, no puede determinar justamente, ¿no?, el sentido del texto. Muchas veces se habla de los significados y se dice que se deben de abordar a través de la contextualización, ver en qué momentos se encuentran presentes, qué, em, qué ideas quieren transmitir, ¿no? Las palabras, qué quiere decir la expresión. Ese ejercicio es muy importante que se realice para poder entender que todas las palabras no están aisladas, están dentro de una construcción mayor. Y eso le hace pensar al estudiante, al lector, ya sea el niño o al adolescente o al adulto, de que la lectura, ¿no?, para que logre ser comprensiva, tiene que verse de una manera general con los diferentes elementos, con las diferentes oraciones, luego de entender las oraciones, entender cómo se unen estas oraciones dentro del párrafo, luego este párrafo, cómo se va a vincular con el párrafo anterior y el párrafo, ¿no?, siguiente, y de una manera global, cómo se consideran con el título, cómo se relacionan con el título. Por ende, la aceptación del significado de cada palabra depende de la frase donde aparece, justo lo que hablaba de la contextualización. Así como el párrafo puede contener la idea central, y acá hay algo importante, ya pasamos a la parte de comprenden nuestros estudiantes las ideas centrales. Tenemos que ubicarnos y reforzar principalmente estos puntos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos, no? La comprensión de textos está presente en todos los escenarios de todos los niveles educativos. En todos los niveles educativos se comprende. En todas las áreas vemos textos, escuchamos, hasta en los ejercicios matemáticos vemos la enunciación de problemas que también requieren de una comprensión para poder hacer la formulación de de los ejercicios, ¿no?, a desarrollar. Entonces, hay escenarios múltiples donde se ve el tema de la comprensión, ¿no? Y se vuelve entonces una pieza fundamental en la educación, en el aprendizaje.
Todo lo que los alumnos adquieren, discuten y utilizan en las aulas surge a partir de textos, ¿no? Y este punto hay que verlo, ¿no? En que no solamente es decodificar. Una actividad compleja de carácter estratégico. Justo cuando yo les hablaba de que debemos de encaminar a nuestro estudiante bajo la idea de que él se vuelva un escritor, perdón, un lector estratégico. En la mañana, hablando en una charla justo del tema de la lectura, decía, ¿no? Y hablábamos sobre la evaluación nacional ENLA de lectura para el nivel de primaria, ¿no? Para cuarto de primaria, decíamos que nosotros en las clases, en la cotidianidad, abordamos la lectura, ¿no? A partir de tres momentos: inicio, nudo y desenlace. Perdón, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Pero ¿qué pasa, no? Que cada uno de esos momentos tiene su tiempo de desarrollo, sus pasos, tiene sus pensamientos del propio estudiante y toma su tiempo, ¿correcto? Eso sabemos, toma su tiempo. Pero cuando él se enfrenta a otra situación diferente, ¿no? A otro contexto, que es justamente este que estoy mencionando, de las evaluaciones, ¿no? La evaluación ENLA, ¿qué pasa con el estudiante, ¿no? Su esquema que tiene armado de su diaria clase se quiebra. ¿Por qué? Porque no puede trabajar de la misma manera que lo ha estado haciendo en la cotidianidad. Y ahí es que tenemos que ver, y porque se pone ahí en práctica, justamente todas esas experticias que le hemos estado brindando a nuestro estudiante. Vemos si en verdad ha llegado a subir un escalón más en esa viabilidad que tiene para comprender. Y si él, frente a ese texto que tiene, se da cuenta de que es un contexto diferente de momento de lectura, no la clase convencional, que los procesos no los puede dedicar con el tiempo como habitualmente lo hace. Si él entiende y aborda ese texto de frente, revisando el título que le puede dar ideas, insumos, pero de una manera más rápida para saber por dónde es que se va a encaminar el texto, y luego viendo justamente la complejidad del texto según la extensión o el formato que se presenta, pero ya todo aquello que fue recibiendo poco a poco, ya ahora lo tiene que utilizar de una manera más compacta y más hábil. Ahí viene justamente el término: qué tan hábil se está volviendo el estudiante o qué tan hábil lo estamos encaminando, ¿no? Qué tan estratégico lo estamos encaminando para poder evaluar los momentos de lectura que se le presentan en la vida. Hay momentos en que solo son muy rápidos. Por ejemplo, cuando está en el carro y necesita ver el nombre de una calle porque no sé, no sabe si le ha pasado el lugar de referencia, y rápidamente tiene que captar la información, ¿no? Hay una memoria visual, le va a hacer recordar si ese dato era el correcto o no, ¿no? O seguir las indicaciones, por ejemplo, en un GPS. También hay poder entenderlo, ¿no? Toda esa ruta que se va planteando, o poder entender una indicación, ¿no? Entonces, esa estrategia que nosotros debemos de concientizar en el estudiante, debemos de provocar que él pueda entender de que en la realidad, en el actuar común, tiene que estar preparado para diferentes momentos en la comprensión, ¿no? Es una actividad constructiva, ¿no? El lector trata de construir una representación fidedigna a partir de los significados surgidos por el texto, explotando los distintos índices, marcadores psicolingüísticos y los formatos que se encuentran en el discurso, ¿no? Entonces, fíjate ese gran trabajo que tiene en esos momentos ese estudiante que busca encontrar esos significados que están dentro del texto, ¿no? Esas marcas psicolingüísticas en los formatos diversos. Hablamos de formatos ahora múltiples también, ¿no? Teníamos antes los textos formatos continuos, discontinuos, mixtos, múltiples, ¿no? Y que van a ir variando con el pasar del tiempo. Y frente a ello, cómo lo vamos nosotros
eh, ejercitando, ¿no? A nuestro estudiante. Se puede afirmar que esta construcción, la construcción del lector, tiene siempre un matiz especial de su personalidad, de manera que es posible esperar que todos los lectores que lean un mismo texto puedan lograr una representación idéntica. Ahora, este punto justamente eh, es viable que en verdad se pueda dar una. Es imposible que todos puedan leer de la misma manera, porque cuando hablamos de leer ya no estamos hablando solamente que vamos a decodificar y responder preguntas literales, sino hablamos de otros elementos como la interpretación, la inferencia, la integración de ideas, y acá entra a tallar mucho también los aspectos del desarrollo de lectura, ¿no? En la experiencia lectora, ¿no? La personalidad que tiene el propio lector, ¿no? En relación a lo que ha ido acumulando, ¿no? Como antecedentes en su lectura. Y por ende va a haber variantes justamente en las interpretaciones, en opiniones también, ¿no? En planteamiento de inferencias que pueda dar frente a lo leído. Las interacciones entre las características del lector y el texto ocurren dentro de un contexto en el que están inmersos ambos. Los dos, ¿no? Tanto el lector y el texto van teniendo una fusión, van teniendo una cercanía. Por eso es que hay momentos en los cuales, no sé si les ha pasado, que cuando están con sus estudiantes y están concentrados, están leyendo, están ensimismados en el texto, el tiempo pasa rápido y algunos comentan, ¿no? Que ya acabó, ¿no? Uy, hace poco estábamos leyendo Bodas de Sangre con mis chicos y justo estábamos en las 2 horas de clase avanzando, leyendo y ver a ellos haciendo esa lectura, estábamos haciendo una lectura en voz alta, ¿no? Este, cómo esa tensión se percibía a través de sus ojos, de su silencio, del pasar las páginas y seguir. Y luego, cuando hablamos de lo leído, ¿no? Uno se puede cerciorar de que sí hubo esa conexión, ¿no? Que se da entre el lector y el texto. Si bien es cierto, en este caso hice la lectura, o sea, en este caso hubo una intermediaria, que puede decirse, ¿no? Que fue la docente, ¿no? Que hizo la lectura. Bien, el lector que intenta comprender un texto y que desea leer para aprender debe planear el uso de distintos procedimientos estratégicos. Justamente lo que yo les mencionaba del lector estratégico, Solé lo menciona desde 1992, ¿no? Y sobre ello debemos de seguir eh, investigando, tenemos que seguir proponiendo, ¿no? ¿Cómo convierto a mi estudiante en un lector estratégico, un lector que sepa cómo abordar determinado texto? Y qué interesante es escucharlos a ellos para que puedan mencionarnos, ¿no? Ah, este texto, por ejemplo, yo tengo mayor facilidad leyendo textos narrativos, o para mí es más fácil leer textos instructivos. ¿Por qué? Escucharlos a ellos en ese proceso que están teniendo, ¿no? De interiorización de la lectura. Bien, tenemos, tenemos acá planteadas algunas dificultades. Estamos con el tiempo, ¿no? Estamos bien con el tiempo, creo, ¿no? Sí, 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 ¿Sí? sí. Ok. Tenemos acá unos puntos importantes en relación a las dificultades que se pueden ir dando. Sabemos que una en especial que se encuentra dentro de la lectura y la lectura comprensiva, ¿sí? Esa es la dislexia, ¿no? Que se produce especialmente en los primeros años, ¿no? Y que de ahí puede, si no es tratada, ¿no? Si no tiene un acompañamiento, una intervención, va a traer justamente va a arrastrar elementos que le permitan, que le perjudiquen su comprensión del estudiante. Pero hablando de dificultades, vamos a encontrar dificultades dentro, denominadas de superficial, fonológicas, mixtas y dificultades de comprensión lectora, ¿no? De estos 4 tipos son los que vamos a ir encontrando.
Y dentro de las dificultades específicas, ¿no?, que podemos encontrar en el ámbito superficial, vamos a encontrar las de reconocimiento, ¿no? Las de conciencia fonológica, descodificación y acceso al significado, que es una primera pared que se encuentra el lector, ¿no? Lo que le impedirá continuar progresando en la interiorización de lo leído. En relación a la comprensión, vamos a ver estas debilidades o dificultades en relación al análisis sintáctico, a entender justamente los elementos gramaticales y sus construcciones y sus ubicaciones que se presentan en la oración. Construcción de ideas, ¿no? Tengo la idea, pero no sé cómo decirla, ¿no? No sé cómo expresarla, ¿no? A veces mencionan los chicos. A la supresión de información, ¿no? La omiten, ¿no? A la planteamiento de inferencias, a las estrategias de reconocimiento de ideas principales y a la autorregulación justamente en relación a los procesos que realizo para comprender el texto. En relación a las dificultades lectoras superficiales, ¿no?, nosotros vamos a encontrar que se caracterizan principalmente por errores de percepción, perceptivo visual, ¿no?, de letras, palabras, signos ortográficos, símbolos y números, ¿no?, que puede, en este caso, contrarrestarse también con un apoyo en lo que se refiere a la atención y concentración por parte del lector, ¿no? El análisis visual de la forma de las letras y los números y la extracción de los rasgos invariantes. Por ejemplo, con respecto a las diferencias de tipografía, ¿no? La distinción entre algunas letras, quizás las confundo porque no es la tipografía habitual que yo conozco o el tipo de letra que yo empleo, ¿no? Son más, como vemos acá, como dice su nombre, superficiales. Las representaciones de modelos de letras y grupos de letras en la memoria de trabajo visual y en la memoria de largo plazo que permite la elaboración de modelos ortográficos de lenguaje, ¿no? Esa ruta visual que tenemos nosotros, esos esquemas, que si ahorita nosotros comenzamos a recordar qué letras son las que normalmente tenemos a la mente, ¿no? Quizás las convencionales son la letra imprenta, y si estamos hablando de trabajos a través de la computadora, recordamos el tipo de letra Arial o Comet o Times, ¿no? Entonces tenemos ya unas rutas visuales o algunos esquemas ya propuestos, ¿no? Ya desarrollados, ¿no? Las habilidades implicadas en la exploración visoespacial del texto, ¿no? En relación a la forma del texto escrito de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? De la página, ¿no? En la forma en cómo es nuestra lectura habitual, ¿no? También a veces se encuentran dificultades. Los procesos de retroalimentación perceptiva, es decir, la información de lo que se va haciendo y cómo se va haciendo, necesarios para reproducir consecutivamente las letras y los números en escritura, guardando criterios de forma, tamaño y linealidad, ¿no? También tenemos ahí la integración de lo visual y lo lingüístico para asociar letras y grupos de letras, palabras y signos y números. Los procesos de inhibición de los estímulos en los que la discriminación perceptiva visual está estrechamente vinculada a la atención, ¿no? Veíamos justamente hace un momento que mencionaba qué tan importante es la atención y la concentración frente justamente a estas dificultades superficiales, ¿no? En los procesos de automatización de la identificación y reconocimiento perceptivo visual de letras, signos y números de grupos de letras, y en esta etapa inicial de la parte superficial, ya andando en la parte de la pronunciación, ¿no? Vamos a ver que también hay dificultades a veces, ¿no? Por los lectores que se ven obligados a deletrear y a silabiar, por lo que su lectura es más lenta y balbuciante en los inicios, ¿no? Porque hay ese temor por no saber exactamente si lo van a realizar bien. Entonces vemos ahí que ese aspecto, ¿no?, adquiere una práctica constante para tener una experiencia lectora, ¿no? Esos son aspectos dentro de las dificultades superficiales que tiene el lector, ¿no? Eh, Dificultades lectoras de base fonológica, ¿no? Es la segunda tipo de dificultades, ¿no? En relación a justamente los aspectos psicolingüísticos,
que interfieren fundamentalmente en los aprendizajes iniciales, aunque también lo hacen de manera decisiva en el resto, afectando habilidades de procesamiento y discriminación fonológica de fonemas, sílabas y palabras, las habilidades de procesamiento y producción del lenguaje expresivo, la conciencia fonológica y las habilidades de segmentación de sonidos y del habla del lenguaje. También encontramos, ¿no?, el aprendizaje y aplicación eficaz de las reglas de conversión de los grafemas en fonemas, en la lectura, y de los fonemas en grafemas, de la escritura al dictado o en composición, y de los grafemas en grafemas, escritura mediante copia con lectura, de las palabras en números de estos en palabras. Y de esta manera vemos que estas tres posibilidades se convierten también, se pueden evidenciar dificultades en cualquiera de estos casos, según como no pueden eh, plasmar lo escuchado en lo leído y también de manera viceversa, ¿no? En con las palabras que vaya a utilizar, ¿no? La conexión o ensamblaje de unos fonemas con otros en la lectura de sílabas y palabras. Los procesos de inhibición de estímulos en los que la discriminación perceptiva, auditivo, fonológica está estrechamente vinculada a la atención, ¿no? La automatización de los procesos de conversión y recuperación fonológica. Todos estos aspectos nos hacen entender que las evaluaciones fonológicas que también reciben los estudiantes y que cuando son pequeños requieren para poder ver si existe quizás algún problema o dificultad en el aparato fonador, ¿no? También el aparato, ¿no?, auditivo, ¿no?, las características auditivas del niño pueden tener repercusión justamente en la comprensión de lo que él va a leer. Existen también dificultades lectoras mixtas, ¿no?, que ya va a ver, acá ya podemos encontrar una mayor problemática, ¿no? Porque si antes teníamos las superficiales, ¿no? Después tuvimos las eh, fonológicas y ahora tenemos unas que pueden justamente variar la comprensión de lo leído, ¿no? Estas lecturas, estas dificultades de lecturas mixtas tienen una concepción en la que existen subtipos de estas dificultades específicas en el aprendizaje de lecturas independientes, como categorías discretas perfectamente delimitadas, donde vamos a encontrar dificultades tanto en la ruta fonológica como en la visual o léxica. Entonces, vemos que es más compleja el abordaje de estas dificultades, ¿no? Para ello ya estaríamos hablando de que nuestro lector requiera de tratamientos, ya de intervenciones más guiadas, ¿no? Ya no solamente con el abordaje que el docente pueda realizar, sino que especialistas le puedan ya em, encaminar. Es decir, que no son frecuentes los casos de dificultades visuales o fonológicas puras, sino que más bien al contrario, lo que suele ocurrir es que los alumnos presentan características de ambos tipos, pero, y esto es lo importante para el diagnóstico y la intervención, son predominantes las que pertenecen a uno de los tipos, ¿no? Para poder determinar justamente esto, quién es predominante en sí, tiene que pasar por un diagnóstico y una intervención de especialistas, ¿no? Podríamos considerar dentro de estas variantes, ¿no?, los procesos de identificación y reconocimientos implicados en las rutas visuales, los procesos de identificación y reconocimiento implicados en las rutas fonológicas, la automatización e inhibición de estímulos no relevantes, tanto visuales como auditivos fonológicos, ¿no? Entonces, ya en este caso estamos abordando ya aspectos más complejos, ¿no? En la comprensión en sí, ¿no?, de la lectura. También hablaremos acá de la representación en la memoria del trabajo fonológico y en la memoria a largo plazo, ¿no? Y como consecuencia de las dificultades para la identificación y el reconocimiento, así como para el acceso al significado. Suele ser frecuente que estos lectores tengan además problemas de comprensión, ¿no? Ya no solamente del reconocimiento, sino también de la comprensión de lo leído, ¿no? De la información que se está mostrando, ¿no?, que se brinda. Existen errores frecuentes que
¿Podríamos reconocer nosotros? Sí. ¿Como cuáles? Errores de base auditivo-fonológica, errores de base visoespacial, errores de significados conocidos como paralexias, por ejemplo, mar donde pone playa o coche donde pone vehículo, ¿no? Entonces, explicaciones, no podemos encontrar las dificultades para descodificar palabras difíciles y o infrecuentes. Les lleva a establecer asociaciones de significado apoyándose en contextos, si es posible, y a recuperar palabras frecuentes y más fáciles de pronunciar. Entonces, no pronuncio esta, pero menciono otra. Pero fíjate que tiene cercanía o pertenece a la misma familia, a la misma campo, ¿no? Al campo semántico, ¿no? Encontramos ya propiamente las dificultades específicas de la comprensión lectora. Para ello, nosotros vamos a ver cómo estas dificultades específicas afectan a lectores que no presentan dificultades en el reconocimiento y acceso al significado, ¿no? Con un coeficiente, ¿no? Medio y superior a la media y que sin embargo tienen problemas para llevar a cabo todas o algunas de las operaciones mentales implicadas en el procesamiento semántico, construcción de ideas, supresión de información no relevante, inferencias, elaboración de estrategias de comprensión y autorregulación del proceso de comprensión. Estos puntos son ya los que impiden que el estudiante pueda entender de manera global el texto y frente a él pueda tener ideas que le permitan construir, ¿no? Opiniones, posturas que le permitan, que le impidan evaluar el propio texto de por sí, ¿no? Existen intervenciones que se pueden hacer y para ello sí resalto la idea de que es fundamental tener justamente un acompañamiento, ¿no? Nosotros como especialistas de la educación abordamos, ahora hay muchos centros que sí brindan esta especialización donde se puede ver justamente el tema de la dislexia, la conciencia fonológica, ¿no? Para entender por qué son los primeros aspectos que se tienen que atender, ¿no? En el niño, para luego poder ya tener otros tipos de intervenciones, ¿no? Y para ello hay que entender que las intervenciones específicamente en la comprensión lectora, ¿no? Eh, van a estar abordadas, ¿no? En relación a la lectura, a las instrucciones específicas de la decodificación de palabras, la fluidez y el vocabulario, ¿no? Sin duda la decodificación de palabras es una habilidad necesaria para poder leer. También el conocimiento y la comprensión de un amplio número de palabras. Pero estas habilidades, entonces, son los medios, no el fin. Una buena decodificación no garantiza una buena comprensión. Así que no solo es abordarlo de manera particular, que puedan leer y pronunciar palabras. Justo en la mañana hablábamos de la fluidez en la lectura, que sí es fundamental, pero hay que seguir un paso más, hay que avanzar una grada más en lo que es la profundidad de la comprensión de lo leído. Y para ello ya entran estos aspectos de poder hacer análisis ya más minuciosos, como decíamos hace un momento, análisis sintácticos, ¿no? Análisis ya de profundidad de relaciones, de interrelaciones entre las ideas que se vayan presentando, entre los significados contextualizados que se presentan en los textos, en las palabras que se van a ir mencionando o se van a ir ahí presentando, ¿no? En la información que queremos nosotros compartir, ¿no? Es necesario hacer una revisión justamente bibliográfica, ¿no? Ver referencias que nos ayuden, ¿no? A ver específicamente los puntos ¿no? Frente a estas dificultades, los puntos de la visualización, de la conciencia fonológica, los aspectos de la organización de ideas, los aspectos de resumir los contenidos que le compartimos al estudiante, realizar conexiones de ideas, revisar significados, generalizar y evaluar. Porque el objetivo para contrarrestar justamente las dificultades será desarrollar en los estudiantes fundamentalmente
un sentido de control consciente de lo que va a poder leer y qué pasa mientras va leyendo y qué va obteniendo mientras va leyendo. A ello llamaremos una conciencia metacognitiva, ¿no? De lo leído, sobre un determinado número de estrategias que puedan adaptar a cada texto que van a leer. Entonces, quiero quedarme como una conclusión que la comprensión lectora influye significativamente en el rendimiento escolar general de los niños, ¿no? Por lo que se puede afirmar que a mayor comprensión lectora, ¿no? Hay una mayor, ¿no? Una mayor interés, un mayor rendimiento en general. Y también entender, ¿no? El valor que debe de tener la conciencia metacognitiva de lo leído por parte del propio niño o adolescente o adulto, ¿no? En formación. Bien, son algunas ideas que el día de hoy he querido compartir en este espacio que Capta Investigación y Didáctica nos está proporcionando para poder reflexionar sobre estas dificultades que se presentan, que como vimos pueden ser superficiales, fonológicas, pueden ser también mixtas, ¿no? Pueden hablarse de la comprensión propiamente dicha, pero que cada una debe de ir siendo abordada de una manera diferente, ¿no? Para poder llegar, ¿no? A aspectos y contrarrestar justamente, ¿no? Estos, estas dificultades que se presentan. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.